Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy Nick, bienvenidos a este nuevo video. La protagonista de hoy es una Gixxer 150 Fi, es una Gixxer modelo 2025. Esta moto que están viendo en el video tiene tan solo 1400 kilómetros, está nuevecita, recién desempacada. Si usted está pensando en comprarse una Gixxer 150, este video es para usted. Vamos a hablar de la moto, les voy a contar lo básico, algunas recomendaciones, consejos de la Gixxer 150 de Suzuki. Y por supuesto la vamos a conducir, vamos a manejar esta moto por un rato, les voy a transmitir mis sensaciones, mi opinión, lo que opino sobre la moto y demás. Suzuki 150, Gixxer 150. ¿Qué les puedo contar de esta moto? En términos generales, tenemos una moto bastante bonita, un diseño renovado porque esta versión de Gixxer es como la segunda, por así decirlo, la versión 2.0 de la Gixxer primera anterior, que era halógena, más básica, con menos bordes. Esa es una versión, digamos, más actualizada. Bueno, ¿qué tiene esta moto? ¿Qué trae en su motor? Comencemos por ahí. Tenemos un motor de 155 centímetros cúbicos de 2 válvulas. Tiene una potencia máxima de 13.6 caballos y un torque máximo de 13.8 newtons metro. En la seguridad tenemos freno de disco delantero, tenemos freno de disco trasero, iluminación LED en la farola. Esta farola ilumina bastante bien, la iluminación es buena. Si usted tiene una Gixxer y su iluminación le parece que no es la más chévere, que no le gusta o que no ve nada, tal vez la tiene mal cuadrada. Recuerden que estas farolas se pueden ajustar para que la luz sea plana, muy abajo o muy arriba, entonces depende de su peso, va a necesitar ajustarla. Si anda solo, requiere un ajuste, y si por lo general anda acompañado, va a requerir de otro ajuste. ¿Listo? Bueno, algo muy importante si usted va a comprarse una Gixxer, o si usted ya tiene una Gixxer, que le voy a contar y que espero que esté muy pendiente de esto que voy a decir y ojalá no se haya ido del video. Este motor tiene una capacidad de aceite de 850 mililitros. Aquí está marcado. Es una cantidad, digamos que está por debajo de lo estándar. La mayoría de motos tienen como mínimo 1 litro de aceite. ¿Qué significa esto y por qué hago énfasis en esto? Estos motores no pueden trabajar con cualquier aceite. Si usted compra una Gixxer 150, algo que tiene que tener en cuenta es que nunca en su vida le puede poner aceite chichis baratos y de mala calidad, o comprados en dudosos lugares o de marcas de dudosa procedencia. Siempre tiene que estar con un aceite de buena calidad. ¿Por qué? Porque es muy poquito, es una cantidad poca la que lleva el motor. Y si usted ocupa un aceite de baja calidad o de dudosa procedencia o alguna marca que le piratearon, lo que sea, su moto se va a quedar sin aceite muy rápido y se le va a dañar. Entonces tenga eso en cuenta. No estoy diciendo que la moto sea mala, ojo ahí. No le estoy diciendo que su moto se va a dañar si se la compra. Le estoy diciendo que, como cualquier otra moto, si usted le aplica un aceite de pésima calidad, el más barato que consiguió, o de la viscosidad incorrecta, puede dañar no solo esta, sino cualquier moto. Hago énfasis en esto porque esta lleva poquito. En una moto, supongamos, digamos una Apache como la mía. Yo tengo una Apache 200, la 160, ocupa 1200 mililitros de aceite. De 1200 que se baje 200 mililitros no hace mucho la diferencia, ¿cierto? Pero en una moto de 850 mililitros que se le bajen 200 ya hace bastante la diferencia. Ya empieza a ser muy significativa la pérdida de aceite. Bien, de resto, si usted es un amante de marcas, aquí en Colombia estamos muy acostumbrados a Suzuki, Yamaha y Honda. Si usted es un amante de las marcas y no confía en TVS, Victory, Bajaj, Benelli, etcétera, el sinfín de marcas que hay, y usted se queda con las marcas reconocidas, Suzuki Gixxer 150 puede ser la mejor opción. ¿Qué competidores tienen en el mercado? Tenemos por ese cilindraje la Apache 160, la FZ 2.0, la FZ 3.0, de pronto se asoma por ahí la Pulsar NS 160, la N160, entre otras competidoras. Si usted está pensando en comprarse una moto en ese cilindraje por ese presupuesto, creo que si es amante de marcas, Suzuki sería una excelente opción. Yamaha y Honda no me llama mucho la atención porque son marcas que ofrecen más o menos lo mismo. Incluso son de muy buena calidad, como ya lo saben, pero exceden los costos. Digamos que Suzuki es una muy buena marca, una marca reconocida. Nadie le puede decir a usted, Suzuki es malo, Suzuki es feo, Suzuki, ay, soy Yamaha, tengo Yamaha y Suzuki es peor. Digamos que Suzuki goza de una buena fama aquí en Colombia.
Hablando de presupuesto, les voy a contar, esta moto tiene un costo de 10.700.000 pesos colombianos con papeles, lista para circular, y traduciéndolo a un mercado global serían 2.750 dólares. Eso es lo que cuesta esta moto hoy 6 de mayo del 2024 en Colombia. Bueno, si miramos la moto por este lado vamos a encontrar que pues la figura es muy bonita, la moto es hermosa, tiene accesorios disponibles para que proteja el tanque, proteja el motor. Tenemos un guardabarro bastante grande. Este es uno de los guardabarros que más me gustan a mí. Hay mucha gente que se lo quita, que le corta el guardabarros o le quita estas aletas. A mí la verdad me encanta que tengan guardabarros grandes. La moto se ensucia menos y la hace ver un poco más musculosa, no tan flaca y tan insecta. Bueno, si usted se compró esta Gixxer o se la quiere comprar, le voy a tratar de transmitir la experiencia de tener una Gixxer. Entonces, encendamos el motor. Bueno, la moto. Primer paso, serimos la llave. Ella hace su testeo inicial, su saludo, carga el tablero, la información y demás. Tiene indicador de marchas, como pueden ver en el tablero, marca si está en cambio, como ahora, y marca si está en neutro, como ahora. Tenemos en el tablero revoluciones, indicador de marchas, el indicador de cambio de aceite, odómetro, el nivel de gasolina, velocidad máxima o velocidad a la que está circulando. Tenemos un reloj bastante útil. La llave común y corriente tenemos para encender, apagar y bloquear la dirección hacia la izquierda. Dejémosla encendida. Aquí en el tablero tenemos indicador de direccionales, luces altas y por último, que no se ve, el botón de la inyección que está justo aquí. Si este botón se les enciende es porque hay algún problema con el sistema de inyección. ¿Listo? Entre comandos, luz de paso, luces altas bajas, direccionales, el pito, apagado de emergencia del motor y el botón de encendido eléctrico. Si ven, cuando desactivo esto, desconectamos la bomba y todo lo demás. Al bajarlo, carga la bomba, se escucha la vibración, se siente también y una vez está listo para encender. Una vez que encendamos el motor, no enciende. ¿Vienen por qué? ¿Será por la pata abajo? Bueno, si usted tiene una Gixxer y de pronto le pasa que ay, no me enciende, ¿qué hago? Clutch, tiene que encrochar a fondo por seguridad y la moto enciende. Una vez que enciende, el motor desaparece porque ya está trabajando y ya sabe que no hay ningún problema. En este momento no hay ningún problema, así que no se lo va a mostrar. Bien, adelante tenemos una iluminación muy buena. Esta lámpara es muy buena, la voy a dejar en altas. Esta iluminación es muy buena, excelente iluminación de noche, se las recomiendo. Y ahora vamos a conducir una Gixxer 150. Una particularidad, esta moto no se escucha, es súper silenciosa, es muy serena. Voy a desconectar el micrófono y voy a encenderla de nuevo para que ustedes la escuchen. Vamos a encender la moto de nuevo, escuchen. Ya encendió, muy fácil, la inyección enciende súper fácil. Y si me acerco a la moto notarán que casi no se escucha el motor. ¿Pueden oírlo? Estoy seguro de que se escucha más el ruido ambiente que el propio motor. Bien, ahora vamos con la prueba de manejo. Yo sé que ustedes la quieren ver andando. Vamos a subir al aeropuerto, vamos a bajar al aeropuerto y veamos cómo se comporta esta hermosísima Gixxer 150. Lo primero, revisar siempre la pata que se encuentra arriba. Embrague primera hacia abajo, resto hacia arriba como en todas las demás. Cuadramos los espejos y comenzamos. No viene tráfico, podemos salir de inmediati. Mi primera sensación es suavidad. Tenemos una moto nueva, las motos nuevas son suaves, pero he probado diferentes motos nuevas y hay motos nuevas más duras que otras. Esta moto está muy suave, está suavecita, se siente muy bien el cojín, las manos están bien posicionadas, la postura es erguida. Bueno, aquí es una vía, esta es una vía a la que estoy subiendo, la vía de aeropuerto, es una vía de muy buenas curvas. Pero no voy a hacer curvas, en este video no voy a hacer curvas por una razón muy importante. La moto en este momento equipa llantas de serie, las llantas que vienen del concesionario. ¿Cuáles llantas vienen del concesionario? Las famosísimas MRF.
o me resbalo fácil. Si ven en este momento el indicador que tiene allá arriba del tablero que enciende de blanco y parpadea, eso es porque me estoy pasando de 6000 revoluciones. Es una moto nueva, está en periodo del famoso despegue, entre comillas. Así que en su programación recomienda no pasarla de 6000 revoluciones por el tema del despegue. Así que ese botoncito no es nada grave, no es nada malo, no se asusten. Solamente les está avisando para que usted de reojo vea que se está pasando de las revoluciones mínimas que le recomienda en este caso Suzuki. Bueno, hablemos un poco de Suzuki. Usted quiere obviamente invertir su dinero en una máquina de calidad, en una máquina que tenga respaldo, que tenga un buen nombre, que esté posicionada, que el día de mañana no desaparezca de repente y usted no encuentre refacciones. Suzuki lleva en Colombia muchísimos años, es una marca que tiene muchísima confianza. Así que por esa parte, usted que va a comprarse una moto el día de hoy, el día de mañana, seguramente ha escuchado Suzuki desde que era apenas un bebé. Bueno, confiabilidad. Tiene toda la confiabilidad con Suzuki. Suzuki tiene un muy buen stock de repuestos. Esta moto es muy comercial, así que si usted la compra hoy, mañana puede conseguir cualquier tipo de repuesto. Puede conseguirle aceite, por supuesto, filtros, discos, pastillas, guayas. Puede conseguirle absolutamente todo lo que se le ocurra, se lo puede conseguir. Si tuvo una caída accidental, le puede conseguir un espejo, maniguetas, direccionales, farola. Si tiene un daño de motor por descuido, facilito le consigue cilindro, pistón, motor completo como quiera. Es una moto muy comercial, así que el stock de repuestos en Suzuki es muy abundante. Algo más que le abona el ser tan comercial es eso mismo. Si usted se aburre de la moto o era una inversión temporal y quiere subir el cilindraje o le salió un negocio y va a comprarse una moto más grande, estas motos son muy fáciles de vender. Hay Gixxer por todas partes, así que muy fácilmente usted la va a poder vender. La pone en venta por Facebook, por Mercado Libre, en alguna agencia en su ciudad, alguna vitrina la puede poner en venta y fácilmente le va a aparecer un comprador. Es una moto muy comercial, es un punto positivo. ¿Qué es lo malo de ser tan comercial? Usted, póngale pausa a este video y comente. ¿Qué es lo malo de una moto comercial? A ver qué han aprendido con Nick Rider. Lo malo de una moto tan comercial es que también tiene muchos amigos, pero no necesariamente buenos amigos. Tienen por lo general malos amigos, los amigos de lo ajeno. ¿Listo? Una Suzuki Gixxer 150 o incluso la 250 es una moto que usted no puede dejar pagando, como dicen vulgarmente. No puede dar papaya con esta moto en cualquier parte. Es más, en ninguna parte debe usted dar papaya con esta moto, porque se las... ¿cómo se lo digo sin que el algoritmo de YouTube me afecte el video? Es una moto que se la llevan prestada sin permiso con mucha facilidad. Entonces tenga usted cuidado, porque si deja la moto parqueada afuera de su casa mientras abre la puerta, mientras saca un casco, mientras hizo chichi rápidamente y volvió porque no tenía que demorarse y si iba rápido, puede que cuando salga ya no encuentre su moto. Así que por favor evite que se la lleven sin su permiso personas que usted no conoce, colocándole sistemas de seguridad, como que siempre un candado, opcional un sistema GPS, opcional una alarma que al momento en que toque la moto empieza a chillar, y opcional, pero mejor sobre todo, candado, GPS y alarma. Las tres cositas. Es una moto que así como se vende de fácil, así de fácil se la pueden quitar los amigos de lo ajeno. ¿Por qué razón? Porque hay muchas motos. Ese es el lado oscuro de las motos comerciales, y es que hay demasiadas, y si se roban su moto, si se llevan su moto sin permiso, es muy pero muy fácil de revender las piezas, de revender todas las motopartes de su Gixxer. Así que si usted no paga por ese rescate que seguramente le van a pedir, que igual no debería, o sea, si usted le pide un rescate, no lo pague, porque van a pasar dos cosas. Si usted le quitan su moto sin permiso y le piden rescate, usted va a pagar posiblemente el rescate y se queda sin lo del rescate y sin su moto. Entonces es una pérdida doble. Si va a perder, que pierda solamente la moto y no lo de la moto y el rescate. Ya cuando se la quitaron, cuando yo que no estaba y se aseguró de que no estaba en los patios, de que no fue una grúa, que no fue tránsito, ya usó su moto, la perdió. No le llene los bolsillos a esa gente para que sigan haciendo lo mismo. Ahora,
Si usted no lo pagara, o igual si lo paga y no se la quieren devolver, a cualquiera le venden estas partes, porque es demasiada Gixxer. Y también es culpa de las personas, también es culpa de los usuarios, de nosotros, los que van a buscar piezas de segunda, que se me engañó el tablero, voy y lo compro de segunda, una farola de segunda, un espejo de segunda, una tapa de segunda. Todas esas cosas de segunda que usted compra por redes sociales o en mercados dudosos de su ciudad, lo más probable es que algún día fueran de alguien más y se la quitaron sin permiso. Bueno, ¿por qué debería comprarse una Gixxer 150? ¿Usted por qué debería comprarse una Gixxer 150? Ya hablamos de la durabilidad y el respaldo que le da Suzuki. Entre su respaldo incluye una garantía de 1 año o 12.000 kilómetros, es lo que da Suzuki de garantía por una Gixxer. Así que tiene 1 año completo para amparado bajo la garantía. Si algo le falla, hablemos de algo grave: computadora, inyección, fallos de motor, todo esto está incluido en la garantía, incluyendo algunos fallos leves como que tiene un ruido, tiene una vibración, una farola no tiene luz alta o se dañó. Todas esas cosas están cubiertas por garantía durante 1 año. ¿Por qué más debería comprarse usted una Suzuki? Suzuki representa calidad. Creo yo que entre las motos de buena calidad que hay en el país, Suzuki es una de las marcas que destacan en ese aspecto. Hay pocas quejas de Suzuki, hay pocas quejas de la Gixxer. Digamos que el principal problema de la Gixxer detectado en este momento, el principal problema de la Gixxer podría ser el tema del aceite, ya que se suelen escuchar quejas, se ve en redes sociales. Usted entra a Facebook, fallos de Gixxer, problemas de Gixxer, seguramente va a encontrar usuarios que se quejan porque la Gixxer se toman el aceite, se fuman el aceite, se lo acaban, se lo consumen completo. ¿Eso por qué sucede? Aceites de mala calidad o descuidos de los propietarios. Esta moto, por el costado derecho del motor, tiene un visor donde usted todos los días puede ver cómo está el nivel de aceite. Se le cree a una persona que tenga una moto sin visor. Por ejemplo, la moto mía no tiene visor para ver el aceite dentro del motor. La moto mía lo que tiene es una varilla, una espadita que usted tiene que desenroscarla, sacarla, limpiarla, volverla a meter, tiene que sacarla otra vez, mirar dónde marcó el aceite, volverla a meter, apretar. Eso es un proceso, ¿cierto? Pero en una moto como estas, que tienen visor, es muy fácil estar pendientes del aceite. Se lo voy a demostrar ahora mismo. Vea. Es súper fácil. Me detengo, apago el motor, pongo la moto sobre el caballete en una superficie plana, espero 1 minuto. Si la moto está caliente o si ya estaba fría, no tengo que esperar nada. Me siento, le escribo a mi novia y aquí lo tienen. Déjenme les muestro. Aquí ya pueden ver el nivel del aceite. Al cabo de un par de minutos el aceite ya se habrá escurrido por completo y marcará el nivel correcto. Pero aún así, acabándola de apagar, hola, aquí estoy en el reflejo. Aún así, acabando de apagar la moto, ya nos está mostrando que el nivel está bien. ¿Lo notan? Está por la raya del low. ¿Qué quiere decir? Que si fuera una situación diferente, si esta calle no fuera plana y ya estuviera fría, está pidiendo rellenar un poco de aceite. ¿Cómo debería verse? Debería verse así. Así es como debería verse el aceite siempre. ¿Por qué sea así? Porque la levanté, la traje un poco para acá porque la calle está inclinada hacia abajo, ¿cierto? En una superficie plana, el aceite debe verse así. ¿Ya vieron lo fácil que es comprobar el nivel de aceite en la moto? Muy pero muy fácil. El que se deje quedar sin aceite, el que se le funda el motor por aceite, es porque es muy descuidado, muy dormido, es un mal dueño y no se merece una moto como esta. Vamos a continuar con el recorrido. Ya subimos al aeropuerto, vamos a bajarlo. Ok. Bien, entonces, ¿por qué debería comprarse un Suzuki? Calidad, diseño, es muy comercial, es muy bonita. Bueno, ya dije diseño. ¿Qué tecnologías tiene? Tiene un motor muy confiable,
tiene luz LED, es importante, eso brinda seguridad. Una iluminación LED como la que tiene esta moto es seguridad. Usted va a viajar, usted no va a coger esta moto solamente para ir de su casa al trabajo, del trabajo a la universidad, de la universidad a la casa, por una autopista perfectamente reflectiva, perfectamente iluminada, como las vías de Dubái. No, usted esta moto, cuando usted la tenga y se empiece a volver motero y sepa lo que es disfrutar esta moto, va a comenzar a salir de la ciudad. Mira la estabilidad, voy sin las manos, la dirección es una completa delicia, no se mueve para ninguna parte. No, usted no va a coger esta moto para ir a su casa y al trabajo y ya. Esta moto usted con el tiempo la va a empezar a utilizar para ir al pueblo, para ir a otra ciudad, para ir a una convención en la costa, para ir a conocer la capital. Y si tiene novia, más todavía. Si tiene novia, seguramente van a hacer planes de ir a pueblos, a conocer municipios, a hospedarse en otras ciudades. Entonces también la van a usar para viajar. La iluminación de esta moto es excelente. Y obviamente el respaldo que tiene de Suzuki lo hace aún mejor, porque en cualquier ciudad que usted necesite algo lo va a conseguir. Velocidad máxima. La velocidad máxima de esta Gixxer 150 es de 130 km por hora en condiciones muy favorables. Condiciones muy favorables me refiero a un buen clima tibio, un descenso, viento a favor. Perfectamente usted le puede sacar 130 km por hora. Digamos que le cuesta un poquito subir después de que llega a los 125 km por hora. Le cuesta un poquito subir, bueno, le cuesta subir a los 130, porque pues recuerden, es una moto de 155 centímetros cúbicos, de 2 válvulas, 13 caballos de potencia. No le exijan más de eso. Esta moto no se compra para correr. Es una moto para disfrutar, para ir tranquilo, para ir relajado. No es una moto para correr. Bueno, de hecho, la mayoría de motos no son para correr, ¿sí? Para que quede claro. Y no busque llegar a 130, 140. Si su amigo tiene una NS200, si saben a rodar, no intente pegársele, porque no lo va a poder hacer. O a menos que él se lo permita, o que usted le saque las tripas a la moto y la sobreexija como un animal. Bien. Consumo. El consumo es algo más a favor. El consumo de esta Gixxer 150 ronda los 145 a 150 kilómetros por galón. Eso es un excelente consumo de gasolina. Son más o menos 580 kilómetros de autonomía. Si usted es aquí de Colombia y vive en Bucaramanga, si me ve, salúdeme. Si aquí en Bucaramanga, podría ir a Bogotá y regresar hasta mitad de camino con un solo full. Es una moto de inyección, tiene bomba de combustible, así que aunque el consumo sea muy bueno, cuando ustedes noten que la moto ya está por mitad y un poquito menos, digamos que le queden aquí 2 rayitas, tanquéela, no la deje secar de gasolina. No vaya a permitir en esta moto ni en ninguna que se quede sin gasolina, porque las motos de inyección, eso es una desventaja frente a la carburación, se podría decir, una desventaja muy tratable, muy boba. Una desventaja de la inyección es que las bombas de combustible van dentro del tanque. ¿Qué quiere decir? Que por dentro de las tapas, por dentro del tanque, nadando en la gasolina, está la bomba que suministra la presión al sistema de inyección. Si usted deja que se baje el nivel de gasolina, la bomba no se va a refrigerar. La bomba se refrigera con la gasolina. Es como si usted cogiera algo caliente y lo metiera en agua para que se enfríe en un par de segundos. Ella se refrigera con la gasolina. Si tiene suficiente gasolina, la bomba va a estar nadando en gasolina suficiente y se va a estar refrigerando todo el tiempo. Si usted deja que el nivel se baje, que se seque de gasolina, la bomba no va a tener con qué refrigerarse y puede trabajar forzadamente a alta temperatura. No significa, ojo, no significa que si se me queda sin gasolina la moto se dañó. No, es que estoy con 2 rayas. Dios mío, tengo que ir a tanquear ya porque la moto se me daña. Dios mío, me queda una raya, la bomba se me va a quemar. Dios mío, estoy en la reserva, la bomba me está pidiendo, la moto me pide gasolina, se me va a dañar. ¡Qué terrible! ¡No! ¡No! No se le va a dañar de una vez. ¿Listo?
No se asuste, la moto no se le va a dañar ya si se queda sin gasolina. Tampoco es de cartón, es una moto, costó millones, es Suzuki. Esto para esta moto y para todas. Si usted tiene otra en este momento y está viendo este video, para su moto también aplica, para su Pulsar, para su FZ, para su Apache, para su Honda, para todas. ¿Listo? Bien, inyección de combustible, muy económica, pero al mismo tiempo hay que cuidarla. Preferiblemente mantener el tanque por la mitad para arriba. ¿Listo? ¿Qué más les puedo contar sobre esta hermosa Gixxer 150? Es cómoda, ya llevo alrededor de 20 minutos manejando la moto, o menos, bueno, hagan la cuenta ustedes. Llevo un rato manejando la moto, se siente cómoda la silla, la suspensión se siente suave, no es tan agresiva, no es tan... humo. No es agresiva, no es una suspensión durísima, no es una suspensión deportiva, es una suspensión que se siente bien, absorbe bastante bien los baches. Las llantas de la moto son bastante grandes, lo cual colaboran bastante con la causa, son llantas anchas. Y recuerden, cambien las MRF. Si usted me pregunta a mí, ¿cuáles llantas le pongo? Si le cambio las MRF, entonces ¿cuáles uso si son tan malas? Les recomiendo utilizar llantas marca Dunlop, que pues como todo hay referencias buenas y malas. Dunlop Arrumax 601, Dunlop Sportmax Q-Lite, Pirelli Aldo Rosso 3, tenemos Bridgestone Battle GC21, tenemos por Michelin la Pilot de Street, tenemos Corsa R99, tenemos las IRC y ZS99. Hay opciones mucho mejores que las me resbalo fácil. En aceleración y torque ya he probado estas motos antes, no crean que es la primera vez que monto una Gixxer 150. Ya he probado motos así despegadas, a las cuales les puedo dar duro. Se siente bien para adelantar, se siente bien para correr cuando usted quiera. Ya dije que no eran para correr, ¿cierto? Pero si usted quiere exigir la moto, por así decirlo, usted la quiere exigir, se presta para exigirla, es estable. Pero esta no lo voy a hacer, en esta no lo voy a hacer, es una moto nueva, como les estaba diciendo, así que no voy a exceder revoluciones en una moto nueva. Pero les puedo decir por experiencia que es una moto que anda, la moto es liviana. ¿Cuánto pesa? Se me quedaba el dato. Esta moto tiene un peso de 140 kilos, 140 con aceite, gasolina y con todo. Es una moto liviana, es una moto muy liviana. La altura de la silla, 80 centímetros, exactamente 79.5, medio centímetro, 5 milímetros, 80 centímetros de altura a la silla. Es para cualquier persona se puede comprar y manejar una Gixxer 150. Una mujer, un hombre bajito, cualquiera la puede manejar. ¿Qué estatura recomiendo yo para manejar esta moto? Si tuviera que decir una estatura, yo diría que de 1.60 en adelante. 1.60 en adelante, para que no queden las punticas y para que por lo menos toque con ambos pies el suelo, que es muy importante. Las refacciones, mantenimientos y servicios de una Gixxer 150 son económicos. No es una moto cara de mantener, no es una moto que le saque los ojos en mantenimientos y en refacciones. Lo que le digo, hay 3 marcas posicionadas en Colombia. A mí me gusta TVS, yo tengo una Apache TVS, pero estamos hablando de Suzuki. Hay 3 marcas posicionadas en Colombia con mucha antigüedad y confianza: Suzuki, Yamaha y Honda. De las 3, Suzuki me parece la mejor marca por calidad y la mejor marca por precio, ¿sí? Lastimosamente, digamos que no hay motos... los modelos que presentan estas marcas, Suzuki, Yamaha, Honda, no son modelos tan tecnológicos, no tienen demasiadas cosas. Digamos que les falta tecnología, les falta de pronto un poco más de caballaje, un poco más de torque. En la competencia hay motos mucho más potentes. Digamos que estas marcas son muy conservadoras, podría decirlo. No destacan por tecnología. Usted mira Yamaha con su FZ 3.0, le montaron ABS adelante y atrás, genial, o adelante, ¿cierto? Genial, eso es muy bueno. Pero hasta hace unos meses la FZ de siempre era una moto súper básica, sin tecnología, sin nada. Un motor, 2 ruedas, un bombillo adelante y listo. En Suzuki pasa algo similar.
pero creo que es un poco más variado. Hace poco, bueno, Suzuki ya trajo la GSX-R, la GSX-S 150, Yamaha respondió con la MT-15, nos trajo la R15 también ya hace rato, pero son motos, vea, de presupuesto alto. Si usted mira el catálogo de motos actualmente, por 11 millones que vale esta moto vale 11. Usted va a encontrar otras opciones mucho más tecnológicas y con mucho más caballaje por ese precio, incluso de mayor cilindraje. Pero en sí usted está comprando es una moto para duración, una moto de calidad. Estos motores 155 no traen tanta compresión y tanta exigencia al motor, así que se puede decir que sacrifican potencia y prestaciones por durabilidad. Un motor 155 como este, con 13 caballos, 13 de torque, se desgasta menos que un motor 155 con 16 caballos, con 16 de torque. Se desgastan mucho menos. Obviamente el motor tiene mucho menos exigencia, presión y demás cosas para evitar su desgaste, ¿cierto? En el tráfico se maneja muy bien, en la calle se maneja muy bien, se vende muy bien, se compra muy fácil, está en todas partes. Y pues no sé qué más decirles de la Gixxer 150. Es más, usted todavía está viendo este video. Si usted todavía está viendo este video, muchas gracias, se lo agradezco. Quiere decir que lo entretengo por lo menos, o que le está sirviendo la información. Si se está comprando una Gixxer, este podría ser usted. Este es usted, esta es su moto. Este es usted, mi amigo Juanito, en su Gixxer nueva yendo para su casa. Qué chimba llegar a la casa en una Gixxer nueva, ¿cierto? Entonces espero que lo hayan disfrutado, que tengan un excelente día, tarde o noche, que no se me haya escapado ningún dato fundamental. Revisen los comentarios, si algo se me escapa ahí se los voy a colocar. No siendo más, esto ha sido Nick Rider y hasta la próxima. Chao, chao. Buenas, ¿tienen empanadas? Hamburguesas.